Vamos a continuar con algún otro de los criterios de evaluación que habíamos planteado en la placa inicial, donde estaban todas las medidas de rentabilidad agrupadas en avanzadas, parciales o completas. Lo que nos trae ahora es el índice de rentabilidad, que, como dijimos en su momento, podría tranquilamente estar catalogado dentro de lo que son los criterios completos, dado la virtud de la información que obtiene, de la que se vale, perdón, y de los resultados que se pueden obtener. Si nosotros vemos este índice de rentabilidad, que aclaro, no debemos confundir con el índice de rentabilidad contable, dado que son cuestiones totalmente distintas. El otro se maneja con datos contables, como vamos a ver, se maneja solo con información financiera. Cuando repasamos su fórmula, que ahí la tienen, que simplemente consiste en dividir la sumatoria de los valores actuales de todos los flujos de fondos contra su inversión inicial, vemos que prácticamente los datos son los mismos que los que utiliza el banco. Simplemente que aquí, en vez de restar la inversión inicial, como lo hace el valor actual neto, la inversión inicial está en el denominador. Esto nos lleva a determinar que este índice, como su nombre lo indica, es una medida más de tipo relativa, es decir, no da resultados en valores absolutos, lo que representa en cierta medida una desventaja. Si nosotros los comparamos con los otros criterios ya analizados, este índice de rentabilidad en casos de proyectos independientes me da los mismos resultados que me podría dar el valor actual neto. Es decir, si se acepta un proyecto por valor actual neto, el índice de rentabilidad, cuya regla de aceptación es que se van a aceptar aquellos proyectos cuyo valor, su índice sea mayor a 1, también me permitirá entonces tomar la decisión de aceptar un proyecto determinado. Si lo comparamos con la TIR, también adolece de las mismas deficiencias. Acá en esta placa tienen un ejemplo de proyectos con distintos tamaños, y si ustedes analizan estos proyectos A y B, fíjense que si analizamos por índice de rentabilidad, el proyecto B tiene un valor mayor que el proyecto A. Sin embargo, esto lo vemos acá en esta columna, el proyecto B mayor que el proyecto A. Sin embargo, el valor actual neto de A es mayor al valor actual neto de B. Entonces entramos acá en esta misma zona de contradicciones entre VAN y TIR, ahora sería entre VAN e índice de rentabilidad. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo del índice de rentabilidad para ver si el proyecto es aceptable o no, tendríamos que apelar a hacer un cálculo de un flujo de fondo incremental, y entonces sí determinar ese índice de rentabilidad incremental. Y lógicamente, si es mayor a 1, aceptaríamos el proyecto que es más grande, en este ejemplo, el proyecto A, y si fuera menor a 1, convendría llevar a cabo el proyecto B. Una situación también que se podría plantear es un escenario de racionamiento de fondos, es decir, que no se cuente con toda la plata necesaria para invertir. Y en ese caso, si vemos el cuadro de más abajo, el segundo cuadro, dado una restricción en este ejemplo de 10 pesos, fíjense que ustedes tienen 4 proyectos en los cuales invertir, el A, el B, el C y el D. Y si nosotros nos basáramos en el índice de rentabilidad para decir cuál es el mejor proyecto, claramente nosotros tendríamos que volcarnos por el proyecto D, que tiene un índice de rentabilidad de 5,16. E incluso es el que mayor VAN tiene. Pero ¿qué sucede? Como estamos en un escenario de racionamiento y los proyectos no son divisibles, si nosotros invirtiéramos en el proyecto D, que tiene una inversión necesaria requerida de 6 pesos, habría 4 pesos que no podríamos volcarlo a ningún otro proyecto de inversión. Fíjense que los otros necesitan o 5 pesos o 10 pesos como montos de inversión. Por lo tanto, si tomamos el índice de rentabilidad como ordenador, vamos a llegar a una mala decisión. En este caso, ¿cómo se resolvería? Nuevamente apelando al valor actual neto, pero acá lo que tenemos que tener cuidado es que lo que hay que hacer es maximizar el valor actual neto de todo el paquete de inversión, agotando el presupuesto de la mejor manera posible. Resultado para este cuadro,
sería invertir en los proyectos B y C. Estos dos proyectos, que requieren 10 pesos de inversión, generan un valor actual neto, uno de 16 y uno de 12. Sumados nos da 28, que es mayor al valor actual neto que se genera si solo hubiésemos invertido en el proyecto B. Bien. Otra medida de rentabilidad que nosotros podemos utilizar es el costo anual equivalente. En general, este criterio es aplicable a los proyectos en donde solo existen egresos de fondos. Aquí nosotros tendríamos que evaluar, si fueran proyectos excluyentes, cuál de los dos proyectos es mejor. ¿Qué significa el costo anual equivalente? Bueno, es básicamente el costo que tiene de funcionamiento un proyecto determinado. Es decir, cuánto se gasta por año en un proyecto analizado. ¿Su matemática en qué consiste? Bueno, para calcular este costo requerimos de dos pasos. El primero es sumar todos los costos y determinar el valor actual de todos los costos implicados en el proyecto, que están dados tanto por la inversión inicial como por los costos periódicos. Cuando nosotros sumamos todos esos valores actuales, luego lo tenemos que dividir por un factor de anualización. Yo recuerdo que en otras materias a esto se le llamaba ANI. ¿Qué representa ese ANI? Bueno, es básicamente el valor actual de un peso pagado durante cierto periodo de tiempo dada una tasa determinada. ¿Sí? Ustedes en la esquina superior derecha tienen la fórmula matemática para hallar ese factor de actualización. Si vamos al ejemplo, fíjense, acá tenemos dos proyectos con distintas vidas, con distintas inversiones y con distintos costos anuales, que para cada proyecto son iguales, pero entre los dos son distintos. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero calculamos el valor actual de todos los costos de A. Dijimos, la inversión inicial y el valor actual de cada pago de los 3 periodos que dura el proyecto. Si vemos el resultado, esto nos estaría dando un valor actual de todos los costos de 18.000 pesos. Para el proyecto B, hacemos el mismo cálculo, este es a 7 años, no a 3. Acá está representada también la inversión inicial y todos los flujos regulares de los 7 años. Aclaramos que los flujos podrían ser irregulares tranquilamente, esto es simplemente un modo de ejemplificación, de simplificación, pero podrían ser todos flujos distintos. Y esto nos arroja un resultado de 19.467 pesos para el proyecto B. Uno, si lo analiza fríamente y de manera, si quiere, no pensada, diría, bueno, ¿cuál es el proyecto que menos costos tiene? Y uno podría llegar a la conclusión de que es el proyecto A porque implica una erogación en valores actuales de 18.900. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el segundo paso, es decir, dividir esa sumatoria de los valores actuales por su factor de actualización, vemos que el proyecto A, que tenía un menor valor actual de todos sus costos, tiene un costo anual equivalente de 7.219 pesos. En cambio, el proyecto B, que tenía valores actuales totales de gastos por 19.400 pesos, cuando lo anualizamos a lo largo de sus 7 años de vida, vemos que tiene un costo anual equivalente de 3.600 pesos. ¿A qué conclusión arribamos con este criterio? Bueno, que justamente nosotros tenemos que hallar esa anualidad que permita comparar cuál de los dos proyectos genera un gasto menor por año. ¿Sí? Acá, como dijimos, el proyecto B tiene
valores actuales de gastos por 19.000 pesos, pero repartidos durante 7 años, distinto al proyecto A, que tiene menos gastos, pero en menos años de vida.